Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Como Teresa les dijo, yo soy Andrea Kovilnik y trabajo en la Embajada de Canadá. Nuestras oficinas están en Buenos Aires, así que vine de visitas a Mendoza para poder conversar con ustedes y comentarles acerca de algunas oportunidades que hay en Canadá. Mi intención hoy es simplemente darles un pantallazo general acerca de las oportunidades de estudio, pero también me gustaría que conozcan un poco más acerca de este país. Me gustaría preguntarles de qué carreras son y si quieren y si se animan pueden comentar por qué vinieron a esta charla. Así de esa manera, a medida que vayamos conversando, les puedo dar algunas informaciones claves para que puedan alcanzar sus objetivos. A ver, ¿de qué carreras vienen? Yo de ingeniería agronómica. Ingenierías, muy bien. Igual, ¿alguien que de otras ramas? De turismo. Turismo. Sí. Inglés. Inglés. Historia. Música. Sociología. Súper. Y a ver, ¿vienen acá porque están buscando oportunidades en alguna parte del mundo o porque Canadá tiene algo que les gustaría explorar un poco más? A mí me interesa Canadá por el tema de francés, porque yo estudié francés, pero ir a una beca a Francia es muy difícil por la cuestión económica. Entonces quería conocer otras posibilidades. Muy interesante el punto, ¿no? De Canadá como país bilingüe y estas posibilidades que nos ofrece de hacer estudios en inglés y francés, de experimentar también el bilingüismo, ¿no? Eso es interesante. Después vamos a ver algunos detalles de qué es lo que esto significa, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, un país bilingüe, todo el mundo debe hablar inglés y francés, y en realidad no es así. Digamos, solamente un 22% de la población es bilingüe, totalmente bilingüe, de inglés y francés. Y en realidad se hablan más de 200 lenguas en Canadá, además de estas dos, y esto se debe a la gran cantidad de inmigrantes que hay, a los pueblos originarios, ¿no? Calculen que 1 de cada 5 canadienses nació en el exterior. Entonces hay mucha diversidad de idiomas y de otros campos también. A ver, ¿qué más? ¿Qué puede ser? ¿Por qué están aquí hoy? A mí me interesaría estudiar, tener la oportunidad de estudiar un semestre. Hacer un intercambio. Buenísimo. Bueno, hoy tenemos a Anaí que nos va a contar su experiencia de intercambio en Montreal, así que estás en el lugar correcto. A mí me gustaría la oportunidad de poder terminar la carrera en Canadá y la razón por la que me gustaría ir a Canadá es porque me parece que es un país sumamente, bastante acogedor, creo que como para extranjeros, por eso mismo que decís que viene mucha gente de muchos lugares del mundo, sino que es una comunidad bastante internacional y con universidades muy buenas y mucho más seguro que quizás otros países. Buenísimo, es como que acaba de resumir una gran parte de la charla, ¿no? Canadá como un país súper seguro, donde la calidad educativa es destacada, un país donde hay mucha diversidad, lo internacional. Bueno, creo que tenemos, si alguien más quiere hacer comentarios, siéntase libre de interrumpir en la charla y vamos conversándolo para que sea más ameno para todos. Muy bien, vamos a empezar con la presentación directamente, así le damos más tiempo después a Anaí a contar su experiencia y si tenemos tiempo vamos a ver un video después, pero me parece que estaría bueno aprovechar tu presencia aquí para aprender y que nos des tus consejos en Canadá. Bien, entonces, tenemos 3 partes en la presentación, voy a intentar hacer breve. La primera parte de la presentación vamos a descubrir un poco más de Canadá, ver algunas cuestiones generales de Canadá como país. En la segunda parte vamos a ver cuestiones generales del sistema educativo. Y por último, vamos a revisar algunos beneficios que ofrece el gobierno de Canadá para los estudiantes internacionales. Entonces, en el próximo slide nos encontramos con el mapa de Canadá, ¿sí? Vamos a ponerlo en el mundo. Canadá es una federación compuesta de 10 provincias y 3 territorios. Es el segundo país más grande del mundo.
Sin embargo, tiene una población relativamente pequeña, no estaría entre los 5 países más poblados del mundo, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a entender un poco más acerca de, bueno, por qué Canadá tiene tantos inmigrantes en su país, por qué hay programas para ellos exclusivamente. Bien, ¿por qué les muestro este mapa que parece como algo muy básico, ¿no? Es importante saber que Canadá está dividido en provincias. Canadá es un país grande y que cada provincia tiene características particulares y distintas actividades económicas. Por ejemplo, la provincia de Columbia Británica, que es la que está más al oeste y que da con el Pacífico, ahí tenemos ciudades como Vancouver, que seguramente han escuchado nombrar. ¿Alguien más, además de Anaí, ha estado en Canadá, ha visitado Canadá? Ah, también, bueno, buenísimo. En Montreal, ¿cierto? Sí. Bueno, es, por ejemplo, la Columbia Británica es una provincia rodeada de montañas, donde hay una alta actividad vitivinícola, hay viñedos y demás. Entonces, bueno, estamos en Mendoza, puede ser interesante encontrarnos con una provincia que tiene similitudes, pero también tiene playas, podemos hacer avistamiento de ballenas. Vancouver es una ciudad increíble en ese aspecto, donde es una de las pocas en el mundo donde uno puede ir a la montaña y a la playa en el mismo día. Y después tenemos las provincias del centro, como Alberta, Saskatchewan, Manitoba, que, podríamos decir que son la pampa canadiense, para decirlo en argentino, ¿no? Y aquí estas provincias se caracterizan por ser el motor económico, energético del país, que a veces no son tan conocidas, pero son muy relevantes económicamente hablando. Alberta también tenemos montañas, tenemos unos parques nacionales espectaculares como Banff, que es reconocido a nivel mundial. Tenemos también la actividad minera, agricultura, ganadería. Después tenemos provincia de Ontario y Quebec. Ontario, que son las provincias más pobladas de Canadá. En Ontario tenemos la ciudad de la ciudad de Toronto, la capital Ottawa. Toronto, recuerden que es el gran centro financiero, es el segundo centro financiero más importante de Norteamérica. Y en Quebec podríamos decir que es la provincia francófona por excelencia, donde, digamos, la lengua oficial, de hecho, es el francés exclusivamente. Y aquí también hay mucha actividad hidroeléctrica y demás, y después las provincias que son más pequeñas, atlánticas, como Nueva Escocia y demás, donde, bueno, nos ofrecen escenarios más pintorescos. Tenemos la costa atlántica, también se pueden ir a las playas y tienen una vida mucho más tranquila, pero súper interesante de explorar, ¿no? Bien, vamos entonces a saltearnos, podemos pasar a ver algunas fotitos y continuamos con la presentación. Hay algunas cosas que las fuimos conversando, pero me gustaría repetirlas, ¿no? La diversidad es uno de los valores más importantes de Canadá. Si uno quiere tener una experiencia multicultural y de diversidad, Canadá es el lugar perfecto, digamos, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con personas de todo el mundo. Es un país étnicamente diverso, con grandes poblaciones de inmigrantes, y de hecho es el primer país del mundo en adoptar el multiculturalismo como política oficial. Después tenemos otras características como, bueno, Canadá como país innovador. Vemos en pantalla algunos inventos canadienses como el braille computarizado, el teléfono. La primera llamada telefónica sucedió en Canadá, de hecho. También tenemos el marcapasos, el descubrimiento de la insulina y el básquetbol. Y estos inventos, en realidad, tengan en cuenta la importancia que tienen las universidades en este sentido, porque por ejemplo, el descubrimiento de la insulina sucede en la Universidad de Toronto. Muchas de estas innovaciones surgen de la mano de las universidades y centros de investigación.
Y de la mano de esta característica vamos a ver también que Canadá es un país emprendedor, ¿no? Donde se facilita el desarrollo de empresas emergentes a lo largo y a lo ancho de todo Canadá. Bien, y aquí también las universidades cumplen un rol muy importante. Hay más de 60 incubadoras y aceleradoras de empresas y negocios en universidades. En pantalla simplemente vemos 5 de ellas que figuran entre las 5 mejores del mundo. Y simplemente para que tengan una idea, digamos, después pueden acceder a esta presentación, la pueden solicitar en la universidad para si la quieren explorar un poco más. Vamos a ver que hay distintos hubs o ecosistemas de especialización en Canadá, donde, por ejemplo, una persona que quiere estudiar animación o videojuegos, hay ciudades donde la industria está muy desarrollada, como por ejemplo puede ser Montreal, que ustedes conocieron. La industria de los videojuegos es muy fuerte a nivel mundial en esta ciudad. También como temas como inteligencia artificial, manufacturas, robótica. Después tenemos en Toronto y el corredor que va hasta Waterloo, que es una ciudad muy cerquita de Toronto. Es un corredor tecnológico donde, por ejemplo, Google tiene las segundas oficinas más grandes del mundo, están ahí. Y eso tiene que ver con que las universidades que están en esta ciudad son muy fuertes en temas de tecnología, todo lo que son TICs, STEMs, son muy destacadas internacionalmente. Entonces, en esta región, la FinTech, inteligencia artificial, Big Data, pero también temas de salud y ciencias de la vida, infraestructura, de manufacturas y robótica son muy fuertes también. Bien, en resumen, Canadá es considerado el primer país del mundo por su calidad de vida, de acuerdo a diversos rankings. En parte vamos a entenderlo por las características que recién revisamos. A eso le podemos agregar los altos niveles de seguridad, el acceso a la salud pública universal, la educación pública, la calidad educativa, la vida en las ciudades, y toda esa infraestructura, digamos, facilita y favorece la calidad de vida. Hay más de 40 parques nacionales en Canadá. Aquellos que les gusta la vida en la naturaleza, es un lugar increíble para explorar realmente. Bueno, en resumen, temas del sistema educativo. Vamos a ver que hay 8 universidades que figuran entre las 200 mejores del mundo. Cuando hablamos de calidad educativa en Canadá, hablamos de una calidad educativa constante, es decir, que vamos a encontrarnos con una alta calidad de educación a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y esto en parte se debe a que el sistema educativo rige a nivel provincial. Cada provincia establece sus propias leyes, mecanismos para garantizar la calidad educativa de las instituciones de la provincia, y esto le da mucha flexibilidad al sistema para adaptarse a las necesidades de las poblaciones de estudiantes y de las distintas actividades económicas que se desarrollan en el país. Es decir, hoy veíamos el mapa donde, por ejemplo, si uno quiere estudiar temas que tengan que ver con agro, bueno, entonces me conviene ir a alguna de las provincias que tiene una alta actividad en ese campo, porque las universidades también se especializan en esos temas. O si quiero ir a estudiar temas de videojuegos, supónganse, bueno, voy a ir a Montreal porque sé que ahí hay una alta especialización en ese campo y las universidades me van a ofrecer la última tecnología al respecto. Simplemente para darles un ejemplo. Luego vamos a ver que hay 3 tipos de instituciones educativas a considerar a nivel postsecundario. Las universidades, por supuesto, donde uno puede hacer programas de licenciatura o puede ir a hacer un posgrado como maestrías, doctorados, y están muy enfocadas en los temas de investigación, sobre todo. Ahora bien, vamos a ver que hay 2 tipos de instituciones más. Una de ellas son los colleges o cégep, como se los conoce en la provincia de Quebec por sus siglas en francés. Y estas instituciones tienen un enfoque en la empleabilidad, la práctica, ofrecen programas más cortos y sobre todo prácticos. Tienen la particularidad de que los programas de estudio son
actualizados constantemente. Cada 2 años se reúnen con un board de empresas donde se les consulta acerca de qué es lo que necesitan que tengan sus empleados y de esa manera se actualizan los programas de estudio para que se adapten a las necesidades del mercado de trabajo. Imagínense que esto realmente funciona y ganan todos, ¿no? Ganan las empresas y gana también, por supuesto, el estudiante que tiene una alta probabilidad de conseguir trabajo una vez de graduarse porque realmente aprende aquellas cosas que necesita para ingresar al mercado de trabajo. Y aquí también estas instituciones tienen un modelo que resulta tan exitoso que han crecido a lo largo de los años. Antes podíamos hacer un certificado, un diploma, carreras muy cortitas. Hoy en día también uno puede hacer licenciaturas o hay acuerdos para terminar y hacer una licenciatura en la universidad una vez que terminan el programa. Hay otras que también ofrecen posibilidad de hacer programas de posgrado. Realmente las posibilidades son infinitas. Y por último, los institutos técnicos o politécnicos que ofrecen una educación experimental basada en la tecnología, aplicada en asociación con la industria también. Y esto para volverlo más simple y visual, imagínense entrar a un aula, encontrarse con un laboratorio, encontrarse con una planta a escala de una empresa, donde uno como estudiante puede aprender en ese laboratorio, en las plantas a escalas, cómo funcionan las distintas maquinarias y demás. Es realmente increíble, es algo que es aprender a través de la experimentación, a través de poner a punto. Por ejemplo, hay posibilidades de hacer investigaciones con empresas para crear, poner a punto, adaptar productos, servicios, tecnologías, procesos. Y también, bueno, hay muchas posibilidades de trabajar en incubadoras y aceleradoras de empresas en este tipo de instituciones. Bien, por último, en Canadá vamos a ver que hay una cultura de investigación floreciente. La industria canadiense invierte más en investigación y desarrollo en el campo de educación superior, más que ningún otro país del G7, y hay más de 2.000 cátedras de investigación con financiación para atraer académicos internacionales. Bien, para ir terminando la presentación y darle lugar a que las chicas nos cuenten acerca de su experiencia de intercambio, les voy a resumir acerca de algunas características. Vamos a ver la siguiente. Cuando uno va a estudiar en Canadá, puede trabajar durante y después de los estudios. Durante los estudios se puede trabajar hasta 20 horas semanales y en los periodos de vacaciones uno puede trabajar full time. De hecho, les menciono que este año hay una prueba piloto para sacar esta restricción de las 20 horas semanales de trabajo, es decir, que un estudiante internacional puede trabajar full time todo el año. Esto está poniéndose a prueba y tiene que ver con la alta demanda de personal calificado que hay hoy en día en Canadá. Entonces, el estudiante internacional tiene intenciones de trabajar más horas. Digamos, las empresas necesitan que haya más personal calificado y se abrieron las puertas y se está probando a ver si esto es algo que se puede implementar definitivamente a futuro. Si no, 20 horas no está nada mal mientras uno estudia también. Y hay oportunidades de hacer pasantías, prácticas de co-op, que serían prácticas obligatorias para poder graduarse. La mayoría de estas son pagas. De hecho, en la mayor parte de las provincias es ilegal hacer pasantías no rentadas, bueno, proyectos de investigación y demás. Y lo que es después de los estudios, bueno, si uno estudia en una institución pública en Canadá por más de 8 meses, y hay que revisar una lista de instituciones y demás, pero eso le da acceso a uno a poder trabajar hasta 3 años en Canadá después de graduarse, dependiendo de la duración de los estudios y depende del tipo de programa que ustedes hagan. Entonces, eso evidentemente puede ser una oportunidad muy interesante, ¿no? de quedarse trabajando hasta 3 años en Canadá una vez de terminar los estudios. Y eso, digamos, para muchas personas lo hacen como camino migratorio, ¿no?
empiezan a estudiar, hacen un programa, después se quedan 2 años más y eso ya les da el puntaje que necesitan para solicitar la residencia permanente. Pero no, les aclaro, no es mi área de especialización. Bueno, ahora sí, lo que son temas de beca. Vamos a ver que hay becas del gobierno, que es la que vamos a ver hoy, y después sepan que hay otras becas a nivel provincial, donde hay gobiernos provinciales como Nova Scotia, Quebec, Alberta, que ofrecen programas de becas para hacer maestrías y doctorados. Eso se los dejo en sus manos. También pueden encontrar más información en la página de Argentina Global. Ahí está, digamos, la información de estas becas para que puedan consultar en más detalle. O pueden ingresar a las páginas de las universidades canadienses directamente y en la sección de becas van a poder encontrar todas las becas que hay disponibles. Ahí lo importante es que puedan identificar aquellas que están abiertas para los estudiantes internacionales, porque puede ser que haya algunas que sean exclusivas para los residentes locales. Ahora, como vos hoy comentabas que te interesa sobre todo lo que es Quebec y demás, o francés, la provincia de Quebec desde este año ofrece un beneficio para los estudiantes internacionales que estudien carreras prioritarias en francés, donde se les exime, digamos, el pago de los aranceles internacionales, sino que se paga como un estudiante local, lo cual significa como un ahorro a veces de más del 50%, digamos. Se los dejo ahí como para el que le interesa pueda explorar un poco más e investigar, pero ha habido cambios al respecto, entonces los costos de estudio en la provincia de Quebec para las carreras como TICS, educación, cuidado de mayores y hay otras áreas más, digamos que hay oportunidades para explorar. Bien, y el programa ELAB es un programa programa Líderes Emergentes en las Américas. Es un programa que ofrece la oportunidad de hacer un intercambio o una investigación de hasta 6 meses en Canadá para estudiantes de grado o de posgrado. Aquí son todos de grado, ¿cierto? Bueno, es una beca que cubre hasta $9.700 canadienses, que alcanzan para el visado, los costos de permisos de estudio, pasaje aéreo, seguro de salud, gastos de manutención, etc. Ya hay más de 300, casi 400 estudiantes argentinos que han recibido esta beca. Contamos aquí con la presencia de 2 estudiantes de la universidad que nos van a contar la experiencia. El gobierno de Canadá hizo un anuncio que beneficia a los argentinos. Aquellos que tengan un visado de Estados Unidos o que hayan ido en los últimos 10 años a Canadá no necesitan una visa para ingresar a Canadá, sino que pueden solicitar un permiso electrónico de viaje. Bueno, eso sería para aquellos que quieran ir a Canadá hasta 6 meses, pero bueno, no sé si no todo el mundo tal vez aplica a esta condición, pero bueno, es un paso adelante para facilitar los viajes. Si no, el trámite de visado se hace online y después hay que hacer una toma de datos biométricos es un centro de visas. Tenemos uno en Buenos Aires y hay otro aquí en Mendoza. Había uno en Mendoza hasta la pandemia y si no, tienen uno en Santiago de Chile, que también puede ser más conveniente por la cercanía. ¿Estamos listas? Perfecto, bueno. Anaí, ¿quieres empezar vos? Sí, acá. Hola chicos, bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. En primer lugar, quisiera agradecer especialmente a la Universidad de Cuyo, a las autoridades, al área de movilidad del sector también de internacionales, también a las autoridades y representantes de la Embajada CICI de Canadá y al cuerpo docente de la Universidad de Montreal, porque fue posible gracias a todos y a estos convenios bilaterales que existen entre ambos países
poder hacer posible experiencias de intercambio, de capacitación en Canadá, como así también la oportunidad de las becas ELA que existen para poder capacitarse mediante el gobierno de Canadá. Por un lado, bueno, mi experiencia, yo soy estudiante de la licenciatura en piano, estoy cerca de terminar la carrera y mi postulación fue un intercambio previo a la pandemia. Así es que, bueno, justo me agarró el proceso, tuve que presentar todo, bueno, varias veces, tanto para la Universidad de Montreal, que bueno, queda en la provincia de Quebec, como así también para la beca ELA. Y bueno, fue una experiencia realmente integral en el sentido cultural, social y académico. En el aspecto académico, la verdad es que fue toda una adaptación, no solo a nivel lingüístico, por el tema del francés, sino también, bueno, en el acento, en los acentos del idioma es realmente diferente al francés de Francia o de Europa, y sino también en las palabras. Hay palabras que son diferentes, que son propias de la provincia de Quebec, así que bueno, fue toda una readaptación lingüística y también académica, por el hecho de que las metodologías de enseñanza-aprendizaje que hubieron fueron realmente, como para mí, muy enriquecedoras, al menos en mi ámbito, que es el ámbito de la música. Eso por un lado académico. Por otro lado, en lo cultural, bueno, también una experiencia muy enriquecedora, por el hecho de que uno realmente hace una inmersión en una sociedad sumamente multicultural, con personas de distintos orígenes, distintas lenguas, distintas etnias, creencias religiosas. Realmente es muy bello sentir y poder vivir la posibilidad de entendimiento entre personas que pertenecen a sociedades tan distintas. Y también, en cuanto a la provincia de Quebec, el tema del idioma, de las palabras, como decía previamente, y el tema de la historia de Quebec. Eso es algo muy importante de las colonias francesas que fueron a Canadá, en especial a Quebec. Y bueno, el tema de la gastronomía, de las comidas propias del lugar, la verdad es que es muy especial en todos los sentidos. Y en el aspecto social, bueno, finalmente uno estando en un ámbito de estudiantes también, puede tomar contacto y hacer amistades de personas de distintos orígenes, distintas culturas, distintas lenguas y de los distintos continentes también. Eso por un lado, y por otro lado, el tema también laboral, de la inserción laboral, es muy interesante, como explicaba, porque por el hecho de que permiten desde el gobierno la posibilidad de trabajar durante los periodos de estudios. En mi caso yo no pude porque en música, bueno, fue como muy intenso el ritmo, había como un cambio, una diferencia bastante marcada en cuanto a la organización del sistema. Pero bueno, en mi caso yo hice una sesión para el invierno, después la universidad me propuso hacer una prolongación de mi intercambio, así es que tuve que, bueno, rever toda la situación económica y migratoria de papeles para poder permanecer una sesión más, y eso me permitió trabajar en el verano de allá. Lo cual me permitió también a su vez poder juntar el dinero para poder permanecer un poco más. Así es que bueno, así uno fue con una idea y bueno, finalmente se terminó dando de otra. Y con respecto a las becas, la verdad es que es un proceso de aplicación bastante particular. En mi caso, que yo fui con un intercambio, primero tuve que hacer la aplicación a la Universidad de Cuyo para el tema de movilidad. Una vez
finalizado eso, tuve que hacer el procedimiento de aplicación a la Universidad de Montreal, que es similar pero bastante distinto en otros aspectos, al menos en mi caso también desde lo académico, porque tenía que presentar audiciones, etc. Y finalmente, para aplicar a la beca LAB, primero uno no puede como presentarse por voz propia, sino que es la universidad que nos presenta a nosotros como candidatos. En mi caso tuve que presentar toda la documentación a la Universidad de Cuyo, aquí. La Universidad de Cuyo envía la documentación a la universidad de destino, en mi caso la Universidad de Montreal, y una vez chequeado todo eso, la Universidad de Montreal envía y postula al alumno a la beca, es decir, que siempre es una universidad canadiense la que debe postular a los estudiantes. Bueno, y finalmente la demora, digamos, es entre 2 y 3 meses aproximadamente para tener los resultados de la selección. En mi caso, la verdad es que fue gracias a eso que yo pude ir y gracias a eso también que yo pude permanecer. Si uno hace una buena gestión, digamos, del dinero, se puede, pero bueno, es todo un proceso, digamos, que hay que irlo viviendo, y también es importante tener la posibilidad también laboral en el caso nuestro, y si yo no tenía la posibilidad de trabajar mientras estudiaba por el tema de carga horaria, pero si se puede, mucho mejor, porque es algo que puede abrir otras puertas. Así es que bueno, esa ha sido mi experiencia, y cualquier duda también me pueden preguntar, también consultar aquí, y bueno, la verdad es que estoy profundamente agradecida por la posibilidad, porque me sentí muy bienvenida allá. La verdad es que está toda la sociedad, todo el sistema académico y del propio lugar preparado para recibir estudiantes internacionales de todas partes del mundo, y permite un crecimiento en todos los ámbitos, integral. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, wow. Bueno, ¿sentís que tu experiencia ha sido realmente positiva? Sí. ¿Y tenés algún elemento como que te gustaría que hubiera sido diferente, o alguna dificultad, algún desafío, algo que tengamos que tener, alguna advertencia, digamos? Bueno, es importante ir abierto en todos los sentidos. Dificultades, la verdad es que, bueno, es parte de la vida. Pero bueno, es una parte como, creo que normal de inmersión en otra cultura. Entonces tiene que saber que uno va a relacionarse con personas distintas a uno, distintas a la forma incluso de hablar, no solo hablar, me refiero de interactuar, digamos, desde lo social, y también estar preparado en cuanto al idioma. Para mí tuve que tener paciencia, porque bueno, uno estudia como el francés de Francia, de Europa, pero es muy distinto realmente. Entonces esos son detalles. Y siempre hay gente latina, o hijos de inmigrantes que también facilitan mucho la inmersión cultural, porque siempre hay alguien que sabe algo de español. Así que eso ayuda. Bueno, muchas gracias. Ahora le vamos a pasar entonces el micrófono. ¿Tienen alguna pregunta de momento? A ver, la consulta es si uno puede ir de turista, por ejemplo, a Canadá, y después ahí aplica quiere cambiar su estatus a estudiante internacional en Canadá. Bueno, eso es un proceso que implica ciertas complicaciones. Yo no lo recomendaría. No es imposible, pero por ejemplo, si uno necesita un permiso de estudio, eso requiere hacer la toma de datos biométricos.
y no se puede hacer toma de datos biométricos en Canadá. Entonces uno tendría que salir del país a otra oficina, que puede ser cualquier parte del mundo, para hacer este trámite. Pero por lo general se recomienda hacer el trámite en la oficina en la cual uno es, del país del cual uno es residente, para no tener ningún tipo de dificultades. Ahora, en realidad en la práctica es un trámite que uno empieza online. Uno podría empezar el trámite online estando de vacaciones en cualquier parte del mundo y después cuando llega a Argentina completa el trámite, ¿no? Para el estampado de visa y demás. Pero es distinto, por ejemplo, como hizo Anaí, que ella fue como estudiante internacional y después tuvo que extender su permiso, y eso sí es posible hacerlo estando en Canadá, porque en realidad ahí uno simplemente está extendiendo el visado o el permiso que uno ya tiene, y eso sí es posible de hacer. Es más sencillo el trámite en sí. Bueno, muy bien, ahora sí estamos listas. Sí, bueno, primero obviamente agradecer a todas las personas que nos ayudaron. Un proceso, en mi caso, bastante particular y difícil al principio, pero finalmente se pudo dar, y la verdad que Montreal es una ciudad hermosa y la Universidad de Montreal tiene un programa... Sí. Perdón. Sí. Bueno, mi nombre es Carla, estoy en quinto año de Ciencia Política y Administración Pública. Me postulé, en el caso de la beca a la Universidad de Montreal, que se hace primero a través de movilidad, se tiene que postular un año antes, por lo que yo postulé y me terminé yendo el segundo cuatrimestre de 2022. Entonces, bueno, en mi caso particular, quería comentar que me ayudó mucho, la Universidad de Montreal me fue muy fructífera porque a mí me interesan mucho las relaciones internacionales y el programa del sistema es muy distinto al de acá. Las materias son más específicas y hay mucha oferta académica, y me permitió estudiar, por ejemplo, materias sobre el sudeste asiático, África, migraciones, cosas que a mí me interesan que en nuestra universidad no existen. Al principio fue difícil adaptarme por la cuestión que decían ahí del idioma, que al principio cuesta porque la verdad que el acento es muy distinto, pero tampoco hay que tenerle tanto miedo porque, como decía ella, es muy multicultural. Entonces hay profesores belgas, franceses, y hay mucho acompañamiento. Hay incluso organizaciones de latinoamericanos que te acompañan en el proceso y que te ayudan todo el tiempo. La gente está muy abierta, tienen un sistema migratorio también muy abierto, hay refugiados, hay gente de todos lados, y la verdad que eso ayuda muchísimo. Y a su vez se te va como acostumbrando el oído, y yo más o menos en 2 semanas ya me pude adaptar al acento y a los modismos que tiene. Entonces, si bien es una dificultad, la verdad que se puede, y al estar inmerso en la cultura todo el tiempo no es una gran dificultad, al menos en mi caso. Después, bueno, quería comentar algunas cosas que me parecen importantes en cuanto a la postulación, que creo que alguien había dicho que quería como irse y terminar la carrera ya, no sé quién fue. Ese caso, por lo menos con este programa, no es posible porque tenés que, al momento de postular, tenés que tener un porcentaje, creo que era 35%, 40%, depende de la beca, y las materias tenés que tener, para postular, al menos de 5 materias para el momento de recibirte, y no te puedes recibir allá. Podés irte en el momento de postulación, no. Después, si te vas, existe la posibilidad de que te recibas allá, digamos. Irte con la tesis lista y allá poder terminar. Pero ten en cuenta que para postular siempre 5 materias, porque si no, no te vas a poder ir, digamos. Eso es importante. ¿Qué otra cosa? Bueno, la cuestión del idioma, que si tienen el nivel B, se puede postular con el nivel B1 en ese momento, antes era con el A2, de que sí o sí estén seguros de que para el momento de postulación de los papeles, no del viaje, tengan el nivel B2, porque si no, no se van a poder ir. La universidad sí o sí pide el nivel B2. Entonces, bueno, son algunas cosas que tendrían que tener en cuenta porque hubieron otras personas en mi intercambio que no pudieron irse por ese motivo. Entonces, bueno, algunas aclaraciones para que tengan en cuenta. Sí, ahí. Aprovecho para preguntar. ¿Te
piden un examen o un certificado de idioma ya suficiente? Tiene que ser algún tipo de certificado que esté avalado, puede ser una institución como lo puso, la Alianza Francesa, pero no tiene que ser el DELF, digamos, eso no hace falta. Sí. ¿Es solamente inglés que te piden o francés que te piden o por ejemplo con inglés? En el caso de nuestra beca es francés, porque es la Universidad de Montreal. Pero bueno, si quisieras aplicar a un máster o posgrado, sí, obviamente con inglés también. Y obviamente el inglés igual suma, porque es una, o sea, si bien el francés es el idioma principal, hay muchas personas que llegan a Montreal sin saber francés y hacen el proceso de francización y incluso les pagan por estudiar francés, entonces hay de todo, pero sí, saber francés para estudiar es muy importante porque toda la universidad es en francés y si no saben francés no van a poder entender nada en las clases. Sí, discúlpame que te interrumpa. Además, Montreal es una de las ciudades más bilingües de todo Canadá y un 90% es totalmente bilingüe, entonces uno puede, incluso sin saber francés, manejarse absolutamente en inglés. Sí. Y hay universidades que son anglófonas y hay otras que son francófonas y hay unos programas que van cambiando año a año, un año lo hacen en inglés, otro año lo hacen en francés para justamente facilitar y que no sea una barrera al idioma. Sí, incluso bueno, en Montreal está McGill, que es una universidad muy buena y es muy linda esa zona también para estudiar. Se ve también la diferenciación entre la zona francesa y la zona inglesa de la ciudad. Ahí es muy interesante, no solo en lo cultural, sino también en lo arquitectónico. Y bueno, es muy interesante eso. Y bueno, sobre todo si tiene la posibilidad de ir a la ciudad de Quebec, ahí se puede ver con total claridad la cultura quebecoa. Y bueno, eso. No sé si tienen alguna duda. Bueno. Quebec, una ciudad patrimonio de la humanidad, increíble de visitar también y es como visitar un pueblo francés en el medio de Norteamérica es único de ver. Bueno, yo quería agregar algo más acerca de las becas porque no lo hemos conversado. Aquí las chicas tuvieron una experiencia de intercambio, pero sepan que además es posible hacer una investigación en Canadá, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes podrían ir a hacer una tesis o el día de mañana empiezan a hacer una carrera de posgrado y quieren ir a hacer una investigación, usar los laboratorios de universidades. Eso es posible a través también de este programa de becas. Para que eso sea posible, tienen que poder identificar a un profesor tutor que los acompañe en ese proceso estando en Canadá. Y simplemente pueden buscar en las páginas de las universidades, ahí tienen acceso a la información, a los emails de los profesores, les escriben haciéndole una propuesta y les dicen que quisieran hacerlo a través del programa ELAP. Los profesores en Canadá conocen perfectamente de qué se trata porque ellos también están reclutando y buscando estudiantes internacionales que quieran trabajar en sus centros de investigación, entonces parece de afuera como una tarea súper dificultosa y difícil, pero en realidad del otro lado también hay una necesidad de que estudiantes internacionales puedan hacer sus investigaciones allí, entonces hay oportunidades, no tengan temor de enviar mensajes y explorar esta posibilidad si es algo que a ustedes les interesa. Además de las universidades, pueden también hacer este tipo de experiencias en las otras instituciones educativas que les mencioné, como colleges o institutos politécnicos, y tengan en cuenta que para lo que es investigación no es necesario que haya un acuerdo firmado entre las universidades, como sí lo es para el caso de un intercambio académico donde después ustedes regresan al país y sus materias cursadas son reconocidas. Entonces, para lo que es investigación, las posibilidades son mucho más amplias también. Bueno, gracias a todos, gracias chicas por compartir también su testimonio en Canadá. Y bueno, no sé, agradecemos también la presencia de todos ustedes por estar aquí.